Shalom familia, bienvenidos a La Carpa, lugar donde compartiremos temas espirituales, poesía y el arte que nos apasiona. Shalom familia, bendiciones, estoy acá en La Carpa y bueno, recuerden que les estuve mencionando que esta semana me iba a tomar como sacrificio y oración para ponerme en cuenta con Dios, en comunión con mi congregación y en cobertura con mis pastores. Esto lo estoy haciendo para que este proyecto pueda funcionar correctamente. Y bueno, el día de hoy, 12 de octubre, tuvimos el ayuno congregacional, el sacrificio de oración para Venezuela. Lo estuvimos haciendo por ustedes, Venezuela linda, para que Dios nos respalde, nos guarde, nos bendiga y traiga esa bendición a nuestra tierra, esa gloria que viene a nuestras vidas, ese poder del Espíritu Santo que va a transformar todo nuestro entorno. En cada lugar de Venezuela se tiene que predicar la palabra. Estamos orando por Venezuela, estamos haciendo estos sacrificios por Venezuela para que el mundo espiritual sea totalmente transformado por la palabra de Dios. Bueno, por lo tanto yo estuve anotando unos puntos importantes que estuvieron hablando los pastores que estaban presentes allí. Cada uno se basó en un tema en específico y yo tomé algunas referencias. La mayoría de las cosas que quiero compartir es lo que pude entender, lo que tomé como conocimiento, guardé un poco del mensaje y voy a hablar acerca de unos textos bíblicos que pude anotar allí. Así que también tuve la oportunidad de grabar un pequeño fragmento de la pastora Carolina, la cual Dios puso en mi corazón esa inquietud y ese sentimiento de poder tomar el mensaje, ese mensaje específico que es importante para la juventud. Y yo quiero que usted preste atención más adelante luego que les explique los puntos que escribí allí y anoté en mi libreta, para que usted también pueda escuchar a la pastora que se deja usar grandemente por Dios y tiene ese ministerio para nosotros edificarnos. Así que bueno, el primer punto que pude anotar en la libreta, o sea, en las notas que tengo allí, es la unidad y reconciliación familiar y social. Hermano, es menester, es importante que la unión tanto en la iglesia, la unión tanto en nuestra familia y en la sociedad se cumpla en Venezuela. Es importante la unión para que haya de verdad el beneficio de la paz, el beneficio del amor mutuo y que podamos vivir en un ambiente agradable. Porque sin unión no hay paz. De verdad, cuando hay un lugar que está dividido, solamente hay controversias, hay indiferencias, hay enemistad y ese tipo de cosas que ponen a las personas con ese tipo de sentimientos que no son buenos para nuestras vidas, no son buenos para nosotros. Por ejemplo, yo quisiera hablar acerca de lo que dice en Efesios. Aquí yo estoy aprendiendo y lo poco que estoy aprendiendo se lo quiero compartir. Para eso son las redes sociales, hermano. Utilice las redes sociales de manera adecuada. Tenga presente que todo lo que hacemos tendrá una recompensa o una consecuencia. Por eso que yo quiero tomar esta herramienta, que son las redes sociales, para compartir lo bueno y agradable que es delante de Dios, la palabra, las enseñanzas, lo espiritual. Así que La Carpa no es solamente un espacio para hablar de la poesía y del arte que nos apasiona, sino que también para llevar temas importantes en el mundo espiritual. O sea, temas que nos ayudan a nosotros a crecer como personas espirituales. Por lo tanto, voy a buscar acá en el libro Efesios, anótelo por allí si tiene una libreta cerca, y escudriñe este tema porque está muy interesante, hermano. Yo quiero que usted busque en Efesios. Déjenme un momento por acá, encuentro Efesios. Disculpe. Ok. Efesios capítulo 4. Y se habló el tema en el versículo 3 hasta el 6.
Y yo quiero que usted preste atención a lo que voy a leer en este lugar, en este espacio, en esta escritura. Estas son sagradas escrituras, están inspiradas por el Espíritu Santo. Nos dejó Dios este manual para que haya crecimiento en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, le voy a leer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que está en este lugar, ayudándome. Y bueno, dice así de esta manera, presta atención. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, esto tiene que tomarlo mucho en cuenta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay que tener la unidad en el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos une. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a esa unión para que haya un vínculo de paz. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios puede haber paz en una nación entera. Si esa nación se forja en ese vínculo. De verdad, quiero que usted entienda esto. Esto es importante. Esto lo acabo de leer en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y bueno, vamos a continuar la escritura y dice así. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Escuche bien. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es, mi gente, tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu. Eso quiero que usted lo entienda, que el único que trae unidad es Dios. Vea, y Él es sobre todos. Escuche muy bien. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, increíble. Dios es grande, quien nos ha permitido tener este conocimiento de unidad. Solo Dios es nuestro Padre. Solo Dios es Padre de todos. Está sobre todos. No podemos encontrar nada más después de Él. Él está allí y Él existe allí porque Él es sobre todos. O sea, está allí en lo más alto. No hay nadie sobre Él. Él está sobre todos. O sea, wow. Nadie puede quitarle el rango, el lugar que Dios tiene. Es su trono, es su espacio. Y Él reina por sobre todas las cosas. Dios es bueno. Tomemos en cuenta que la iglesia tiene que ser un solo cuerpo. Porque, wow, no podemos caminar una pierna por un lado y la pierna por otro lado. No se puede hacer así. Las dos piernas tienen que ir en el mismo cuerpo. O no puedes quitar una oreja y dejarla en el suelo y caminar con la otra oreja y dejarla en otro lado. No, o sea, no puedes como que romper ese vínculo. Cada miembro del cuerpo tiene que ir funcionando en el mismo cuerpo, o sea, unidos como uno solo. Es un cuerpo, no son dos ni son tres. Es un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, esto se leyó allí en ese versículo, en ese libro, capítulo 4, Efesios 4, versículo 3 al 6. ¿Qué puedo hablar acerca de la unidad? La unidad es el vínculo de dos personas o más. O sea, pueden ser el vínculo de dos personas o más personas que caminan con un mismo pensamiento, una misma idea, una misma dirección, un mismo carácter. Eso es unidad. Estar enfocado en la misma dirección. Mire, sin unidad todos van a tener que ir por su propio camino y es una desunión. La desunión trae demasiadas cosas. Cuando cada quien se va por sus propias ideas, por sus propios pensamientos, no llegan
a compartir la misma, no llegan a compartir el mismo carácter, no llegan a compartir el mismo propósito, porque recuerden muy bien, la desunión, la división lo que trae es una calamidad. Cuando tú divides un cuerpo, dice la Biblia que un reino dividido no prospera. No hay prosperidad, no hay crecimiento en la desunión. Por eso es que es importante que nos unamos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo Dios, uno solo. ¿Entiendes? Dios no va a buscar a 5 iglesias, 10 iglesias, no. Dios va a buscar una iglesia. Eso es así. En el tiempo de su venida, Dios va a venir a buscar y rescatar a una iglesia. Bueno, para no extenderme tanto en este tema, voy a seguir compartiendo un poco más de lo que es el conocimiento que Dios me permitió tener. Y bueno, hay una esencia original que nos une. ¿Sabes cuál es esa esencia original que nos vincula, que nos tiene conectados? Esa esencia proviene de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llenó nuestras vasijas con una esencia, o sea, con un aceite, con un contenido, hermano, que es un contenido original. Cada vasija tiene que tener ese contenido igual. No puede haber una vasija con contenido diferente. ¿Entiendes? Si tú ves una vasija, o sea, un instrumento, una persona que te habla de espiritualidad, pero no te está hablando con la esencia de Cristo, no le presta atención a ese hombre, a esa persona. Porque si trae una teoría errada, te habla de un conocimiento humano, con una esencia distinta, una esencia carnal, te va a llevar a lo incorrecto. Usted tiene que escudriñar bien, porque esa vasija tiene que tener la verdadera esencia, lo original. Una esencia original es Cristo. La esencia original es Cristo. La persona tiene que tener a Cristo en su corazón para que pueda entenderme. Hay muchas personas que no están predicando bajo la dirección de Cristo. No tienen esa esencia, no tienen esa cobertura. Usted puede ser de alguna denominación. Quizás usted es de Pablo o de Apolo, pero el crecimiento lo da Dios. Vea, hay tanta división, hay tantas denominaciones, tantas cosas, tantas religiones. Cada quien quiere defender sus propios ideales, cada quien quiere ir por su propio rumbo. Y no podemos hacerlo así, porque ya Jesucristo nos dejó un diseño, nos dejó la forma correcta de nosotros guiarnos, que es a través de esta escritura. Aquí está plasmada la forma correcta de nosotros convertirnos en la iglesia de Dios. Y así es, escudriña la escritura, porque de esa forma vamos a encontrar el verdadero camino. Jesucristo es el camino. Así que no podemos estar peleándonos de que yo soy de Pablo, de que yo soy de Apolo, no. Yo soy de Cristo. Eso es lo que tienes que decir, yo soy de Cristo. Y hermano mío, si usted también es de Cristo, entonces ambos somos un solo cuerpo. Ambos tenemos la misma conexión, el mismo espíritu, la misma fe. ¿Entienden? No puede haber división entre nosotros. Dios no hace acepción de personas, así como Dios usa un pentecostal, disculpe que lo mencione aquí en este momento, Dios también usa a una persona denominada libre. ¿Por qué se le cataloga a la persona que no tiene ese tipo de costumbre en la vestimenta o en los dogmas y tienen que catalogarlo como libre? Dios no hace acepción de personas. Dios no va a dejar de usarme a mí simplemente porque yo vista de esta forma, tenga esta camisa, estos lentes, esta gorra. No, Dios mira mi corazón. Dios ve el corazón que está siendo transformado por su presencia y Él sabe que puede usarme como instrumento, porque no es porque yo soy digno ni he ganado esa oportunidad en mi vida con mi propia fuerza, sino que Él por su misericordia, como dice la Biblia, Dios escoge los viles y los preciados para hacer su trabajo. Por lo tanto, hermano,
No se ponga a criticar a nadie. Si Dios está trabajando a través de esa persona, deje que Dios haga con esa persona, porque Dios sabe y conoce el corazón de esa persona. No podemos juzgar las apariencias, no podemos ponernos en contra de lo que Dios está haciendo. Porque por eso es que hay que tener mucha prudencia al hablar. No sabemos si estamos juzgando a un hijo de Dios y nos metemos en problemas con Dios por causa de eso. Por eso es que yo le digo a usted, conmigo, quédese tranquilo, porque no es que yo estoy elevado a un mundo espiritual y wow, yo tengo dones espirituales sobrenaturales, pero lo poco y lo humilde, Dios me ha utilizado mucho y estoy agradecido con Dios por eso, porque Dios ha permitido una palabra en mi boca para una persona que ha sido tocada y ministrada por el Espíritu Santo que habita en mí. Porque yo no tengo el poder lo puso Dios. Dios es el autor del poder que hay en mí, porque Dios selló mi vida, me dio talentos, me dio conocimiento y puedo, con la autoridad de Dios, ministrar las enseñanzas y el conocimiento que Él me regaló, la sabiduría que Él me regaló. Él me la dio y me permitió no quedármela, encerrándola para mí solo, sino que tomar la decisión de compartirla. Por eso que a cualquier persona que yo me encuentro en mi vida, yo trato de compartir un poco. Así que por eso estoy utilizando esta plataforma, estas ideas, estos proyectos. Vea, la reconciliación. Hermano, la reconciliación implica superar agravios, heridas y restaurar vínculos y relaciones que se dañaron. Hermano, reconciliar es importante. Reparar una rotura. Hermano, las sociedades están fracturadas por conflictos, problemas de ideales y creencias. Las iglesias están, muchas de las denominaciones están fracturadas. Hay cierta guerra allí entre algunas denominaciones y ese tipo de división lo que hace que el enemigo siga ganando terreno. Por eso, hermano, es importante que sepamos que hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, la de Cristo. Así que enfoquémonos en eso. No nos distraigamos entre nosotros mismos, sino que vamos a buscar las almas, vamos a predicar la palabra, vamos a hablar el evangelio, las sagradas escrituras. Eso es muy importante, es lo más importante que hay que hacer. Hablar lo que Dios mandó que hablásemos. O sea, Dios mandó que predicáramos el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Ahí que es necesario la reconciliación entre todos nosotros para que haya un crecimiento y un avivamiento sobrenatural. Mientras estemos desunidos, si hay desunión en un lugar, no va a haber un crecimiento. Si no hay reconciliación en un lugar donde hubo rotura, no habrá crecimiento. Debemos ponernos a cuenta con Dios y con nuestros hermanos y avanzar juntos. Debemos reparar los daños que hay en la sociedad también. Les digo, la sociedad está fracturada, tiene conflictos, tiene problemas de ideales y creencias. Y eso causa muchas cosas en la sociedad. Y no va a avanzar la sociedad de esa forma. Por lo tanto, bueno, ese es un punto que estuve aprendiendo. Unidad y reconciliación. Tanto en la familia, tanto en la sociedad, como en la iglesia. Y otro punto que estuve aprendiendo también el día de hoy es acerca de la restauración. Si no hay un perdón y una humillación, no puede venir restauración. ¿Cómo puedes restaurar una relación si no se perdonan y se humillan? O sea, si no dejan de ser tan orgullosos y egoístas, debemos ser humildes y pedir perdón y ser humildes para poder restaurarnos, ambos. Así tu hermano haya sido el que haya faltado y tú tengas razón para mantener tu postura de orgullo y decir, no, él es quien me tiene que pedir perdón porque él fue quien me falló. No, tú también tienes que ser humilde
Y si la persona que está al frente de ti te está pidiendo perdón y tú lo ves con humildad, que de verdad tú sientes en tu corazón que esa persona te está pidiendo perdón de verdad, genuinamente, sé humilde tú y perdona a la persona para que haya restauración y ambos vuelvan a estar unidos. Si fueron amigos, si fueron hermanos y hubo esa ruptura entre ustedes, restauren los ministerios, restauren sus talentos. Necesitamos eso, el perdón. Hemos fallado muchas veces y hemos destruido tantas cosas. Debemos restaurar las amistades, las familias, la sociedad, restaurar todo lo que hemos destruido con nuestra ignorancia y con nuestro orgullo. Otros puntos de los que pude aprender hoy en el ayuno. Hoy en el ayuno, wow, Dios demasiado trató conmigo, demasiado me liberó en unas cosas, en unas áreas. Me quebranté, me humillé delante de Dios, pedí perdón y empezó Dios a transformar ahí las personas que Dios colocó en el altar, que habló un mensaje, esos mensajes me llegaron a mi corazón. Fui tomando el conocimiento, guardando lo que Dios quería decirme a través de cada uno de ellos. Fui entendiendo lo que Dios quería que yo recibiera. Y bueno, por ejemplo, también por acá yo anoté entre esas predicaciones, yo anoté lo que es acerca de este tiempo donde lo bueno le dicen malo y lo malo le dicen bueno. Hermano, hay países donde el aborto para ellos es una herramienta que ellos utilizan como si fuera algo bueno, como que lo utilizan de forma aceptable, cuando realmente el aborto es una cosa mala. Estás utilizando la ciencia para acabar con una vida que se está gestando en el vientre de una persona, de un ser humano, y eso que se está gestando allí es una vida también. Y entonces hay países donde se practica este tipo de cosas que para mí no es aceptable. Wow, es increíble, a mí me impacta. De hecho, yo tengo una de las letras que yo creé en protesta hacia ese tema y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hermano, no estoy de acuerdo con el aborto. Y hay países donde piensan que eso es bueno. No, eso no es bueno, eso es malo. Eso está en contra de los principios de Dios. Dios creó la vida y le dijo al hombre y a la mujer: vayan y fructifiquen. Multiplíquense por completo en la tierra. Crean, hagan vida. Y no creo que Dios esté de acuerdo en que tú quites la vida. No. Dios jamás estará de acuerdo con que tú le quites la vida a ese embrión, a esa criatura que se está formando en tu vida. Así que temor a Dios y piensa bien las cosas. Piensa bien. Bueno, es un tema muy importante que más adelante quiero hablar con más detalles. Hay otras de las cosas que la gente le dice que es bueno cuando realmente es malo. Por ejemplo, en este caso, las drogas. Se los digo yo como testimonio. Yo también, en mi ignorancia, en algún tiempo yo decía: no, es que la marihuana es una planta medicinal, Dios la creó, tal, que no sé qué. Pero se utiliza mayormente, se utiliza como estupefaciente. Se utiliza de una forma que no es lo correcto, es una droga, está dañando tus neuronas. Científicamente tiene que investigarlo, eso daña las neuronas. Si no lo sabías, yo sufrí daños en mis neuronas también por causa de ese tipo de sustancia. Lo consumía demasiado, lo manipulaba bien, no dormía bien y eso devastó mi memoria, porque consumía en cantidades, ¿no? Y gracias a Dios que Dios me liberó de eso. Así que las drogas no son buenas. Ninguna de las que tú puedas decir: no, esta sí, esta no. Todas son malas. No estés justificando a ninguna de ellas. Todas son malas. Y bueno, la base de la sociedad es la familia. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar las buenas costumbres. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos desde temprana edad todas esas cosas de que el aborto no es algo bueno, las drogas no es nada
bueno. Además que el tema de la prostitución no es nada bueno. Los padres tienen que tener esa responsabilidad de enseñarles a sus hijos, darle una charla sexual, hablarles de la sexualidad. La sexualidad a temprana edad es algo terrible. Hay estadísticas donde se menciona que Venezuela es uno de los países donde hay más embarazo precoz, embarazo de adolescentes, de niñas. Wow, increíble, hermano. Es lamentable, pero somos en Venezuela uno de los países donde hay más niñas que llegan a ese error de quedar embarazadas a temprana edad. No se cuidan, los padres son distraídos, dejan a sus hijas que se vayan a una rumba sin la supervisión de un adulto, se van esas niñas por ahí con esos hombres, esos jóvenes que tienen un tipo de malicia, que no es como antes, como me contaban mis familiares, mis hermanas dicen que salían con sus amigos y más bien sus amigos las cuidaban. Cuando quería venir otro hombre a tratar tú sabes que siempre va a haber uno que quiere ser galán y a ellas las cuidaban, ¿entiendes? Iban junto a un grupo y se cuidaban, los hombres cuidaban a las damas, a las chicas, y las chicas no se iban del grupo y se iban con otros hombres, no, iban sanamente a un lugar a bailar. Eso es lo que me cuentan las personas mayores, que iban a un lugar a bailar nada. Iban, bailaban, disfrutaban y regresaban a sus hogares. Los varones iban aparte de que cuidaban a las chicas en la fiesta, luego que se regresaban, las llevaban hasta su casa, hasta la puerta de su casa y tocaban la puerta, toc, 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 toc. Señora Juana, aquí está su hija. Bueno, ya vinimos un poco tarde, media hora después de la hora acordada, pero aquí está sana y salva. Eso era muy bonito en ese tiempo, esos principios se perdieron. Lamentablemente nuestra generación no practicó esas cosas. Así que Dios bendiga a esa generación que fue así, que tuvieron principios, que había caballerosidad y que había respeto. Hermano, la deformación social, la disfunción familiar son temas importantes que debemos aprender. Estos temas así se estuvieron hablando hoy y para mí estar presente en el ayuno congregacional que se estuvo haciendo por Venezuela, para mí fue importante haber recibido estos temas y poderlos compartir con ustedes. Estos temas yo los tomé pequeñas referencias, pequeños puntos que fui anotando allí. Y bueno, para no ser largo el video, vamos a continuar con otros puntos. Aquí yo anoté: oremos por los que están en eminencia. Esa era una parte de las prédicas que me llamó mucho la atención, porque de hecho eso lo dice la Biblia, que oremos por las personas que están en un lugar representativo. En este caso, una eminencia puede ser un gobernante, un líder que está llevando la dirección de un ministerio, llevando la dirección de un país, es decir, un presidente. Dios nos mandó a nosotros, los cristianos, a orar por esas personas, a orar por las personas que están en un lugar como ese, porque es importante que esas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces nosotros tenemos que clamar para que esas personas que están allí sean ministradas. Envíe una persona que los guíe, que les dé consejos, porque esas personas tienen personas que los aconsejan. Tienen un grupo donde van y se reúnen a formar proyectos y cosas. Y bueno, también hay corrupción y este tipo de cosas. Pero sería bueno que se involucraran las personas sabias, las personas que son prudentes y tienen temor a Dios, y estuvieran a la par con ellos ahí para que esas personas no cometan errores. Que un cristiano esté al lado de un hombre de eminencia es importante, porque así se hacía bíblicamente.
los reyes consultaban a sus sabios. Hoy sería excelente que nuestros líderes que gobiernan tuvieran un cristiano allí cerca, que ellos puedan consultar allí a Dios a través de ese hermano. Y que, por ejemplo, la suposición, hay un problema ahí y la persona no tiene idea de cómo solucionarlo, tenga la oportunidad de hablar con ese hermano y decirle: hermano, me está pasando esto, dime tú qué puedo hacer, qué me dice Dios, qué Dios te dice respecto a este tema, cómo podemos solucionarlo, cómo podemos cumplir con la dirección de Dios. Oye, sería excelente, hermano, que esas personas tengan ese tipo de consejeros. Imagínate. Bueno, si de pronto yo fuera uno de ellos, yo le digo: hermano, hay que orar, hay que pedir la dirección a Dios. Él nos va a dar la revelación, porque quien da la revelación es Dios, en todos los temas, en todas las áreas, y escudriñaría este libro para entender de qué forma dirigir un país. Aquí están muchas respuestas, muchas guías para las personas que están direccionando un país, un ministerio, están en un lugar de eminencia. Si la persona descubriera esto, wow, aquí está la herramienta que ellos necesitan para que nuestro país vaya por un buen camino. Jesucristo. Hermano, aquí está el conocimiento de todo. Aquí está el conocimiento de todo, está en la Biblia, hermano. El mejor libro que fue creado, nada más y nada menos, hermano, fue por dirección de Dios. Dios inspiró a esas personas a crear este libro que fue de guía para nosotros. Dios directamente puso esta sagrada escritura para la disposición de nosotros. Hermano, dice la Biblia, de hecho, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Por eso es que debemos orar por los que están en eminencia, para que esas personas sean justas, tengan a Dios en su corazón, para que nuestro pueblo pueda vivir en alegría, en alabanza a Dios, podamos vivir en paz. Debemos orar, clamar por ellos, para que Dios trate con sus corazones y cambien esas personas y puedan doblegarse a Dios por completo. De verdad, si esas personas fueran justas, la justicia de Dios, nuestro pueblo, wow, sería un pueblo maravilloso. Sí, con tantas riquezas naturales, o sea, las riquezas del país, más la riqueza espiritual de un pueblo, las dos unidas, wow. Por ejemplo, teniendo las riquezas de la nación, más las riquezas espirituales de los habitantes de esa nación, y un líder con justicia, wow, la nación sería increíblemente grande. O sea, sería de renombre y estuviera como punta de lanza en este continente. Y bueno, para no quedarme en este punto, vamos a compartir el siguiente punto que voy a anotar. Es acerca de la sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Escuche bien, la sabiduría es una habilidad y un entendimiento que nos da Dios. La sabiduría, hermano, es algo importante en nuestras vidas. ¿Para qué es la sabiduría? La sabiduría es para saber tomar decisiones, ¿entiendes? Es para ser prudente cuando vamos en el camino. Y la inteligencia es la forma de cómo vamos a analizar a la hora de actuar. ¿Entiendes? La sabiduría es distinto a la inteligencia. Sépalo bien, la sabiduría viene del cielo. La inteligencia es algo más que todo humano. O sea, viene más que todo en la ciencia. Viene más que todo acá dentro de la mente. Pero la sabiduría es espiritual. Es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Algo que usted tiene que saber: si caminamos con sabios, seremos sabios. Hablando acerca del discernimiento, el discernimiento es distinguir entre el bien y el mal.
Cuando tú sabes que algo está bien y algo está mal, o algo está mal, ya tú tienes discernimiento. Tú sabes entender si lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo en tu corazón, lo estás identificando. Es una manera de identificar lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a leer acá tengo este texto bíblico para que usted lo disfrute bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Lo voy a leer. Queda en el libro de Job y vamos a leer el capítulo 28. Leeremos el capítulo 28, el versículo 20, y luego leeremos en el mismo capítulo 28, leeremos el versículo 28. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es una pregunta que está haciendo aquí. Pero ve la respuesta donde tú la encuentras. Acá en el versículo 28 dice lo siguiente. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Wow. Es decir, que la sabiduría y la inteligencia es importante en el ser humano. El principio para ser sabio hay que ser temeroso a Dios. Solo así podrás ser sabio, temiendo a Dios. O sea, respetando a Dios. Cuando uno respeta a Dios, tiene prudencia en las cosas de Dios, uno llega a ser personas sabias. Una persona que es necia es una persona que no le importa a Dios, hace las cosas con orgullo y con soberbia. No le importa a Dios, no le importa a nadie, no le importa el daño que pueda hacerse a sí mismo. No es nada inteligente ser necio. El necio no es inteligente, es ignorante. El que es inteligente, aquí dice la Biblia, y el apartarse del mal, la inteligencia. Una vez que tú eres sabio, te apartaste del mal, estás siendo inteligente. Oye, tú sabes que lo que estás haciendo, el camino por donde vas, incorrecto, estás siendo sabio, inteligente, y dice: no, yo no voy a hacer ya, porque me voy a causar daño. Eres prudente, inteligente. Sin embargo, el necio es ignorante. El necio va para allá, se causa el daño por ignorancia. Así que no seamos necios, seamos sabios, seamos temerosos a Dios. En otro de los puntos que yo recibí de enseñanza en este ayuno es acerca de romper maldiciones generacionales. Esa es una de las prédicas que hubo allí y yo tomé este punto que es importante. Recuerda que estuve hablando en uno de los programas que tuvimos de la carpa. Estuvimos hablando acerca de romper maldiciones de la tierra, pero sin embargo esta parte de romper maldiciones generacionales es un poco distinto, porque no solamente hemos recibido maldiciones de la tierra, sino que también en este caso hemos recibido maldiciones generacionales, maldiciones de la familia, hemos heredado maldiciones de nuestros antepasados. Más adelante vamos a hablar de ese tema y vamos a orar para romper con esas maldiciones. En el ayuno de hoy estuvimos hablando, los pastores que se encargaron de este tema nos ayudaron a nosotros a orar para romper con esas maldiciones. Yo también quiero hacer un tema acá con ustedes pronto, Dios mediante, mientras que termino de cumplir con mi sacrificio y mis oraciones para restaurar mi vasija, mi corazón, y que Dios llene mi vida adecuadamente con la esencia de Cristo para poder continuar con los proyectos que se están realizando. Y otro de los puntos que recibí allí en las prédicas fue la siguiente: que Dios da más de lo que pedimos. Y yo voy a buscar una cita bíblica que anoté por acá. Por ejemplo, Filipenses 4:19. Ya por este lado. Yo lo voy a leer.
va a disfrutar. Acá está Filipenses 4:19 y lo voy a leer bajo la dirección del Espíritu Santo. Espero que reciba esta palabra. Dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falta, hermano, todo lo que nos falta lo va a suplir Dios en la riqueza que es en Cristo Jesús. Voy a volver a leer este texto para que a usted se le grabe en la memoria. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender que la mejor riqueza es en Cristo, en la gloria de Cristo. Y va a suplir todo en Cristo. Bueno, estos fueron uno de los puntos que anoté de las prédicas de este ayuno congregacional 12 de octubre. Además que tuve el sentir de grabar un fragmento de la predicación de la pastora Carolina, que nos dejó un mensaje muy importante a la juventud de hoy. Se los quiero compartir y espero que preste atención. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Si la iglesia entiende que la tecnología Dios la permitió para expandir el reino, va a ser de bendición. Pero si nosotros seguimos callados al gran estruendo que el diablo está haciendo en las redes, tu hijo y la generación que vive metido en los teléfonos, viendo quién sabe qué, hermano, porque son ágiles y en cuestión de segundos borran el historial. Tremendo, hermano. Padre, madre que estás aquí, si en algún momento en tu casa viste pornografía, pídele perdón a Dios porque dañaste a tu hijo. Padres que están aquí, sus hijas son lesbianas, sus hijos tienen tendencias, desviaciones sexuales, y los padres tienen pena de hablar porque no saben. ¿Usted sabe por qué no sabe cómo hablar? Porque no tienen intimidad con el Espíritu Santo. Cuando yo entendí que sin el Espíritu de Dios no iba a poder caminar, le dije: Señor, ayúdame. Yo necesito tener una moral para poder hablarle a la juventud de este tiempo. Yo quiero predicar y decir que tú libertas a las lesbianas, a las alcohólicas. Yo quiero predicar con una moral. Y el Espíritu de Dios me ha dado la fuerza porque yo entendí que en el momento que lo suelte, 7 veces peores podrían ser. No te caigas a mentira. ¿Sabes una cosa? Yo no recuerdo la edad. Mi papá le permitía a mis hermanos que en medio del corredor de la sala, de la casa, estaba el televisor, un solo televisor. Ellos ponían películas pornográficas ahí y sus amigos venían. Y yo de niña, yo corría en la casa. Bueno, yo tengo muy mala memoria, ¿vio? Para los nombres y todo eso. Y cuando el Espíritu Santo me trae algo a mi mente es porque Dios quiere que lo diga. Y yo me veo corriendo en el corredor de la casa y tirando la mirada al televisor. Me dañó la vida, hermano. Balbino, es una pelea del Espíritu para sacar a los hijos de donde están sumergidos. ¿Hasta cuándo vamos a estar adormecidos porque te sientes bien como estás? Hermano, el homosexualismo, el lesbianismo, las perversiones sexuales son peor que la droga. Porque la droga te pone a temblar cuando la tienes enfrente. Las perversiones sexuales se llevan por dentro. Y la mente es el campo de batalla más tremendo que tenemos. Jóvenes que están en este lugar, deja de engañarte. Deja de engañarte. Si aún siguen viniendo esos pensamientos a tu mente, aún cuando estás sentado allí,
de cosas que sabes que has hecho, es porque el arrepentimiento no fue totalmente genuino. Y hay una parte de tu carne, como es tremendo, la medicina es tremenda. Como una muela, un diente va a tener memoria, ¿verdad, María Laura? Es fuerte. Los músculos tienen memoria, la carne tiene memoria. Alguien me preguntaba, una colega médico también, me dice: Carolina, ¿cómo haces? Ella vive con una mujer, tiene su pareja. Y le digo: yo estoy totalmente rendida a Dios, esperando el hombre que tiene para mí, esperando que Él manifieste su poder en todas las cosas que tiene para mí. Dios ha movido su mano a mi favor en muchas áreas, en lo económico, en lo financiero, en milagros, me ha mostrado cosas. Pero que eso no te lleve a ti, porque estás donde estás, a pensar que tú puedes seguir caminando solo sin la ayuda del Espíritu. Que porque hablas en lenguas, o porque mueves una unción, o porque predicas y la gente se arrepiente, tú puedes caminar solo sin sujetarte a un líder, porque el diablo distorsionó el orden de Dios y quiere que la iglesia se gobierne sola. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Necesitamos dirección, necesitamos hombres, mujeres, líderes capaces de poder enseñar, de poder capacitar, de poder decirle a la sociedad que hay una iglesia que verdaderamente predica un evangelio sano. Aleluya. Es tremendo, tremendo, hermano. Mira, a mí me pasan unas cosas locas, hermano. Yo a veces veo algunos cultos en el consultorio. Tony es el que me dice: llévame a un culto ya. No puedo callar, hermano, no puedo. No puedo ver a alguien que diga: no quiero más seguir con mi vida. Y yo no voy a decir nada. Mis consultas médicas van acompañadas del Espíritu Santo. Amén. Yo le decía a una enfermera hace poco: ojalá existiera una píldora para el dolor y te enviara 1 gramo cada 12 horas y que en 7 días estuvieras lista. Ojalá y existiera una pastillita contra la depresión. Ojalá existiera un medicamento para poder sacar al muchacho de la rebeldía. Hermano, ¿usted sabe qué es lo que hace más a un joven rebelde? ¿Lo quiere saber? Porque hoy en día tenemos cierta edad, fuimos jóvenes. A mí me mataba la falta de atención de mi padre. Él suplía todo, hermano, todo. Pero papá no sabía abrazar, papá no sabía sentarse, papá no sabía hablar. Padre que estás en este lugar, Dios te está llamando a que tienes que cambiar tu diseño. Lo que el enemigo distorsionó a través de los años, hoy no puede seguir igual, tienes que cambiarlo al orden de Dios. Dios está contigo y tú tienes que saber entender que tienes que hablar con tus hijos. Pero ellos no están aquí, nosotros sí. Amén. Entonces es tremendo. Yo quiero que te pongas en pie en este momento. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado este segmento. Por aquí seguiremos compartiendo temas espirituales. Recuerde, si te sientes cargado, toma tu carpa, recoge las leñas y sube a la montaña con Dios. Dios me lo bendiga. Shalom. Bye bye.